mis apreciados hermanos, llegó el momento de estudiar la palabra. Ya voy a empezar a compartir con ustedes el estudio de esta hora. Hemos venido desarrollando algunos temas que van unos con otros, secuencia. Quiero saludar de manera especial el hermano Tadeo Calvo. Me estuvo mencionando la semana pasada que escuchó el mensaje. Gracias por sus aportes, hermano. Dios lo bendiga a usted, a toda la familia que están ahí desde la Iglesia Central de Cartago. Igual, todos nuestros hermanos que están conectados con nosotros. Creo que he saludado a todas las iglesias del distrito y aparte también a nuestros hermanos que aunque no son de nuestro distrito, han sacado el tiempo, hermanos de Desamparados. Por ahí va Tatiana. Un saludo especial a nuestra compañera querida y su esposito María del Mar y Joshua, que están ahí con los niños. Ahí están Jaden y Yanis, saludos para ellos también, y a cada una de nuestras familias también que los logran ver, no solamente aquí, sino en Colombia, que están conectados, nuestros familiares que están siguiendo la sintonía. Quiero iniciar en esta hora poniéndolos en contexto, porque puede ser que algunos de ustedes se conectó o sintonizó hasta el día de hoy con nosotros. Quiero ponerlos en contexto del tema que desarrollamos la semana pasada. Estamos analizando el libro de Jonás. El libro de Jonás se divide en 4 capítulos, tiene 4 capítulos y de paso, cada uno de esos capítulos está bien marcado la temática. ¿De qué habla cada capítulo? Pero la semana pasada solamente nos detuvimos en el capítulo 1. En el capítulo 1 y aprendimos algunas cosas. Dios tiene una misión, Dios llama a un hombre para que cumpla esa misión en ese momento, pero ese hombre no acepta ir a cumplir con la misión de Dios, más bien se llenó de rebeldía y estaba revisando el mapa de dónde se encontraba Tarsis y dónde se encontraba Nínive. Estaba totalmente opuesto, no era que estaba como a la par, no, estaba totalmente opuesto, una al norte y otra al sur. Y este señor se le olvidó que el mensaje era de Dios y que no era de él, y entonces él quiso hacer lo que le daba la gana y simplemente se embarcó, se montó en una barca y se fue huyendo de su misión a Tarsis cuando Dios le dijo que fuera a Nínive. Y es allí donde entra toda la lección que vimos la semana pasada. Se monta en la embarcación, una embarcación que en medio del mar empezó a hundirse. ¿Saben algo? Porque cuando Dios te llama a cumplir una misión, Dios va a hacer que tú cumplas esa misión a como dé lugar. Y Dios quiere que lo hagas de la mejor manera y con voluntad. Jonás tenía, yo les decía la semana pasada, en lo que yo puedo entender a Jonás es que hoy lo vamos a analizar en el capítulo 4, que Jonás pensaba que si él iba y predicaba, esta gente se iba a arrepentir, pero no era su mensaje, era el mensaje de Dios. Y se sube a la barca y les resumo, porque quiero entrar al tema de hoy, solo quiero poner un poquito en contexto a los hermanos que hasta hoy nos están sintonizando, a nuestros amigos, hay amigos que están también con nosotros en esta transmisión. Y llegó y el Señor envió una tempestad. El hombre se acostó en el sótano de la nave, la gente que iba ahí no creía en Dios y empiezan a tirar suertes para que se quite esta tempestad. El mundo se les estaba acabando para ellos y el hombre que Dios había llamado para dar salvación estaba escondido durmiendo. Y ahí hicimos algunas aplicaciones, como muchas veces nosotros, Dios nos ha mandado a cumplir una misión, pero estamos dormidos o estamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Y en ese momento lo llaman, lo sacan, y ellos empezaron a creer en el Dios de Jonás. ¿Cómo resumimos el capítulo 1 la semana pasada? Que Jonás terminó yendo al mar, arrojado al mar, en el vientre de un gran pez, pero los hombres de la embarcación terminaron alabando y haciendo pactos con el Dios de Jonás. Dios escribe recto en líneas torcidas. Aun cuando su siervo no cumplió, Dios sacó ventaja y estos hombres se convirtieron. Vamos a analizar un poquito, en el capítulo 2 del libro de Jonás, vamos a analizar algo, pero antes de ello, les voy a invitar para entrar al mensaje de esta hora, que puedan inclinar su rostro y orar conmigo. Padre, al abrir tu palabra, pedimos tu dirección, tu compañía, y que lo que hagamos en este momento sea para gloria y honra tuya. Danos sabiduría y que podamos explicar la palabra de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén. El capítulo 2 del libro de Jonás, cuando usted entra allí, va a encontrarse, Jonás está en el vientre del pez. Jonás está allí porque había algo que analizábamos de la vida de Jonás, que cuando una persona se empecina a ir en contra de Dios, aún pierde. Yo decía, Jonás estaba un poquito desequilibrado, pierde aún la noción de la vida. Jonás dijo, no me importa, tírenme allá al agua, no importa, estaba desquiciado.
lo tiraron, el Señor preparó un gran pez, se lo tragó y ustedes conocen la historia. Y estando allí, Jonás eleva una oración. El capítulo 2 específicamente es la oración que Jonás hace. Jonás sentía que estaba en el Seol, sentía que estaba en el sepulcro, sentía que estaba muerto. Y aquí aprendemos otra lección. No importa que usted a veces haya sentido que ya llegó al último caso de su vida. Allí en medio de esa angustia, en medio, escuche bien, querido amigo, querido hermano, aún en medio de ese momento tan tenebroso que estaba viviendo, clamó a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Porque le voy a decir algo. Dios dice en su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Jonás clamó y Dios lo escuchó. Y ustedes, el fin del capítulo 2, cuando Jonás ora y Dios escucha su oración, es que el pez arroja a Jonás en la playa y salió del pez. Así se resume el capítulo 2. Pero viene el capítulo 3, que es el capítulo en el cual nos vamos a detener más el día de hoy. Jonás sale del vientre del pez, Dios le da una oportunidad y entonces ahora Dios es insistente para salvar al ser humano. El primer llamado que Dios le hace a Jonás es para que vaya y predique a Nínive, y Dios que tenía misericordia con Nínive, pero Dios no cambia. A pesar de que el profeta no cumplió y no quiso hacer lo que tenía que hacer, Dios no cambia, Dios no varía. El propósito de Dios de salvar al ser humano siempre va a ser el mismo. Dios ama al ser humano, Dios quiere salvarlo a como dé lugar, muchas veces con nosotros o sin nosotros, pero Dios tiene un propósito de salvación. Y es allí donde nosotros tenemos que entender en esta mañana que el Señor hace algo, porque el Señor no se quedó tranquilo con la decisión de Jonás. El Señor tenía amor por Nínive y amor por los habitantes, no por lo que hacían, porque Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Pero el Señor ahora, en el capítulo 3, versículo 1, por favor acompáñenme en sus Biblias. Estamos en el libro de Jonás, para aquellos que están apenas entrando aquí a la transmisión. El libro de Jonás, el capítulo 3, y vamos a analizar el versículo 1 y el versículo 2. Jonás, ahí en su pantalla creo que va a salir también, se le va a proyectar para que usted lo pueda leer conmigo. Dice de la siguiente manera, Jonás capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Quiero detenerme en estos dos primeros versículos de este capítulo. ¿Por qué me quiero detener? Porque yo encuentro aquí que Dios no desechó a Jonás. Yo encuentro aquí a un Dios de oportunidades. Yo encuentro aquí a un Dios que no tomó en cuenta la rebeldía de este hombre para volverlo a llamar para cumplir con la misión. Y entonces yo analizo aquí que Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. La primera, Jonás la desperdició, pero ahora Dios le dice, Jonás, yo tengo un propósito contigo, yo quiero salvar a Nínive, pero más que salvar a Nínive, yo te quiero demostrar a ti que no importa lo que hiciste, yo todavía sigo creyendo en ti. Y quiero que esta palabra sea para usted en esta mañana. Yo quiero que usted, ahí donde esté en su casa, usted pueda decirle a Dios, Señor, por favor, sigue creyendo en mí. Puede ser que usted no ha hecho caso. Puede ser que usted ha hecho cosas que a Dios no le agradan porque no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Pero no importa donde usted se encuentra hoy, si se fue por rebelde, hoy yo quiero que le diga al Señor, Señor, por favor, sigue creyendo en mí. Y otra cosa que quiero que le diga al Señor, Señor, dame otra oportunidad hoy. Dígale ahí donde está, querido hermano, Señor, postéelo y diga hoy, Dios es el Dios de las oportunidades. Ahí lo puede escribir. Y con ese mensajito que usted va a poner allí, sabe, muchas personas se van a ver beneficiadas. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios volvió a llamar a Jonás y le vuelve a dar la misma misión. Vaya y predique a Nínive, la gran ciudad. Ahora, ¿qué tenía que ir a decir Jonás a Nínive? ¿Cuál era el mensaje que tenía que llevar Jonás a Nínive? No olviden, Dios nos ha llamado a nosotros como las mujeres y los hombres del momento para dar un mensaje.
¿Cuál es el mensaje que Jonás tenía que dar y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar hoy como siervos y siervas de Dios en este tiempo? Ahí en el versículo 3, en el versículo 4, usted va a encontrar en el mismo capítulo 3, estamos en Jonás, ahorita estamos en el capítulo 3, no olviden, la semana pasada analizamos el 1, esta mañana les hice un resumen del 2, la oración de Jonás, pero ahorita estamos en el capítulo 3 y vamos a terminar con el 3 y el 4, hoy terminamos la historia de Jonás. De paso, les adelanto el fin desde el principio. Qué triste como termina esa historia, pero usted y yo podemos cambiar el fin de esa historia. Usted y yo estamos llamados para cambiar el fin de esa historia del profeta Jonás. Versículo 4 del capítulo 3 dice de la siguiente manera: comenzó Jonás a detenerse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo. ¿Cuál era el sermón? ¿Cuál era el mensaje de Jonás? ¿Qué era lo que decía? Mire lo que decía Jonás. Jonás les decía a esas personas: dentro de 40 días Nínive será destruida. A veces yo escucho, y lo he mencionado en repetidas ocasiones con ustedes en nuestra transmisión y también en los devocionales que les envío cada mañana. Yo he escuchado a mucha gente decir, o las redes sociales, es que ya el mundo se va a acabar y este es el fin del mundo y este es el fin del mundo. ¿Saben algo? El mensaje de Jonás era: dentro de 40 días Nínive será destruido. Y yo no le voy a decir a usted que por el coronavirus y por las enfermedades y las pandemias que estamos viviendo el mundo se va a acabar ya. Pero sí le puedo decir algo, que este mundo va a llegar a su fin. Va a llegar a su fin. Pero más que asustar a la gente, es decirle a la gente que aunque este mundo va a llegar a su fin, hay un Dios que tiene una salida diferente para lo que este mundo tiene que afrontar. Y ese es el mensaje. Jonás por 40 días, un tiempo determinado, un tiempo marcado. Y eso era lo que tenía que hacer. Yo digo, ¿por qué no lo hizo antes? A veces, en tiempo de paz, no queremos cumplir. Pero a veces tenemos que entender. Hoy yo me he dado cuenta que mucha gente me pone: pastor, yo quisiera ir a la iglesia. Hoy todo el mundo quiere cargos. Hoy todo el mundo quiere servir a Dios. Hoy los cultos, hermanos, a veces cultos de miércoles, de domingo, llegan los mismos 7, 8 hermanos. En una iglesia viva unos 15. Y hoy en día todo el mundo, yo quisiera ir. Ay, hermanos, cuánta falta nos hace. Y no quiero que me malentiendan. Hermanos, ustedes también nos hacen falta. Y nos hacen mucha falta. Y queremos verlos, darles un abrazo. Pero ojalá que cuando nos volvamos a reunir podamos querer, escuchen bien, cumplir con la misión que Dios nos ha dejado. Podamos desear no solamente abrazarnos entre hermanos, sino ir a abrazar a la gente que está afuera sin Dios y sin esperanza. Queramos irle a dar un abrazo a aquellos que lo necesitan de verdad. Queramos ir y ser un instrumento de bendición en donde quiera que nosotros estemos. Este es el momento. No querían el momento de bonanza. Entonces Jonás ahora, después que te tuvo que tragar el pez y vivir casi que muerto allí, ahora sí quieres cumplir. Ok, ahora sí. Fue y predicó. ¿Y cuál era el mensaje? Pueblo de Nínive, dentro de 40 días se va a destruir esta nación. Si ustedes no se arrepienten, entonces van a ser destruidos con ella. Ese era el mensaje. Destrucción. Un mensaje para el tiempo del fin. El libro de Jonás es un mensaje para el tiempo del fin. La predicación de Jonás era el fin. Todo se acaba para una nación. Hoy estamos llamados a predicarle un mundo que se va a destruir. Pero ¿sabes algo? El Dios del cielo todavía sigue teniendo misericordia con cada una de las personas que todavía no han entregado su corazón a Él. Ahora, ese era el mensaje de Jonás. ¿Qué sucedió con ese mensaje? ¿Cuál fue la respuesta de la nación ninivita al mensaje de Jonás? ¿Cómo reaccionaron ellos? Quiero que leas conmigo desde el versículo 5 al versículo 8 para ver cómo aceptaron o no el mensaje de Jonás. Estoy en el libro de Jonás, el capítulo 3, por aquello que usted apenas esté conectando con nosotros. Estamos analizando el capítulo 3 de Jonás. Ahorita vamos a leer el versículo 5 al versículo 8 del libro de Jonás. Y dice de la siguiente manera: los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno. O sea, la Biblia no se detiene a decir
¿Qué más dijo Jonás? Solo dice lo que iba, el mensaje directo: dentro de 40 días serán destruidos. No se detiene a decir detalles, si Jonás les dio estudio bíblico, si sacó las 20 lecciones, no se detiene en detalles. Pero la Biblia dice que la predicación de Jonás, el mensaje de Jonás, caló tan profundo en el corazón de la gente en Nínive, que miren ustedes la reacción de los ninivitas. Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Verso 6. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive que por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía, mire lo que mandó a hacer el rey: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Escuchen bien, hermanos, el mensaje de Jonás llegó a la nación, pero no solo a la nación, llegó al rey. Llegó al rey de Nínive, y el rey de Nínive tomó una decisión que aparentemente, hoy a veces cuando vemos que nuestros países, al menos aquí en Costa Rica, esta semana ha sido una semana un poquito más compleja. Nosotros, gracias a Dios y a la asociación a la que pertenecemos, la Asociación Central Sur, nos habilitó un documento y un carnet para que nos pudiéramos movilizar hoy a transmitir con ustedes. Hermanos, hoy cuando las medidas son estrictas, esta semana no se podían mover los vehículos, y hay en algunos países que se ha dictado una cuarentena absoluta y total. Nosotros aquí todavía estamos... todavía hay algunas placas que se mueven, todavía hay algunas, los comercios se mantienen abiertos, pero miren ustedes lo que se da aquí. Aquí se dio un toque de queda total. El rey se convierte y el rey dice: ok, muy bien, estamos de acuerdo, aceptamos todos el mensaje de Jonás, nos vamos a arrepentir, y desde ahora hay un decreto presidencial, hay un decreto real. Nadie va a ir en contra de Dios. Todo mundo va a ayunar. Todo mundo va a ayunar. Y no solo ellos, sino sus animales. Hubo una reforma. Hubo un cambio de directriz. Hubo una normativa que todo mundo tenía que cumplir. Porque el rey estaba diciendo: este es el momento de arrepentirnos. Hermanos, yo no entiendo cómo Jonás no podía visionar lo que Dios estaba haciendo. Porque no era el mensaje de Jonás, era el mensaje de Dios. Y cuando Dios envía un mensaje, Dios, escucha bien, se va a glorificar en la vida de las personas que llegue ese mensaje. Usted y yo solamente tenemos que ir como instrumentos, y Dios se va a encargar de hacer la transformación a través del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y es allí, el rey decretó ayuno. ¿Y saben por qué? Porque este rey entendió que su pueblo, para poder obtener la salvación en ese momento, era escuchando y obedeciendo lo que el Dios de Jonás les estaba pidiendo. Hoy vivimos en una sociedad donde de repente Dios no es lo más importante para la gente, para los gobernantes, para la gente que toma decisiones. Pero yo le quiero decir que para usted y para mí, Dios es lo más importante. ¿Qué decisiones está tomando usted? Radicales, para ver a Dios glorificarse en su vida y tener de usted misericordia y perdonar su pecado. ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida, querido hermano, querido amigo que me estás viendo? ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida? Y darle la oportunidad a Dios, que sea Él el que pueda transformar y pueda perdonar tu pecado. Me llama la atención el versículo 9. El versículo 9 del capítulo 3. Vamos a ver ahí el versículo 9 del capítulo 3 de Jonás. Léanlo conmigo, por favor. Versículo 9 del capítulo 3. El rey le mandó a hacer todo esto porque el rey pensaba algo. Miren lo que pensaba el rey.
Dice, quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Me gusta esta expresión. Me gusta esta expresión porque los seres humanos podemos arrepentirnos de muchas cosas que hemos hecho. Pero miren ustedes, el rey está haciendo una petición. Está apelando a la misericordia de Dios. Miren, hagamos todo esto, arrepintámonos, volvamos de nuestro mal camino, porque puede ser que Dios se arrepienta y no nos destruya. Puede ser que Dios se arrepienta. Ayer repasaba el mensaje en la noche y me daba un poco de risa, ¿Y saben por qué me daba risa? Me daba risa porque como el ser humano apelando a Dios para que Dios se arrepienta de castigar algo. Cuando nosotros entendemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todos esos versículos venían a mi cabeza. ¿Cómo Dios se arrepiente? Este hombre clama a Dios y le dice, Señor, pueblo, por favor, oigamos a Dios, porque puede ser que Dios se arrepienta. ¿Y saben algo? ¿Saben por qué me daba risa? ¿Saben por qué me daba risa? ¿Quieren que se los confiese? Porque la Biblia dice que Dios se arrepintió. ¿De qué se arrepintió Dios? Se arrepintió de haber dictado sentencia a Nínive por el cambio que Nínive hizo. ¿Cuántas personas hoy en el mundo necesitan escuchar de Dios, de su misericordia? Y ¿saben algo? Y cuando el ser humano se devuelve de su maldad a Dios, Dios se arrepiente de castigarlos. Ese Dios. Jonás no había entendido quién era el Dios que lo estaba comisionando. Hermanos, la gente hoy en el mundo necesita, nosotros como cristianos que decimos ser, hoy necesitamos decirle a la gente que si se devuelven de su mal camino, el Señor está presto para perdonarlos, arrepentirse de la decisión que ha tomado de destruirlos y darles vida y vida en abundancia. Pero usted y yo somos los instrumentos de Dios para llevar este mensaje de esperanza. Ese es el mensaje que Dios quiere que des en este momento de la historia. No importa dónde has llegado, ese es el mensaje. Si hoy te arrepientes, Dios hoy tiene de ti misericordia. No importa el lugar donde has caído. Si hoy te arrepientes, Dios tiene de ti misericordia. Querido hermano, Dios es un Dios misericordioso. Yo no sé, Jonás, por qué no lo había entendido. Y entonces, queridos hermanos, miren ustedes, se arrepintió Dios, versículo 10, capítulo 3, versículo 10 del libro de Jonás. Versículo 10 dice, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. ¡Qué misericordioso Dios! Yo te pregunto, querido hermano, ¿no crees que Dios necesita tener misericordia de este mundo todavía? Yo creo. Yo tengo familiares que todavía no han conocido al Señor. Yo tengo amigos que me encantaría ver en el cielo. Yo tengo compañeros, gente que conozco, vecinos, muchas personas que hoy viven una vida desordenada. ¿Y saben por qué viven desordenados? Porque todavía no le ha llegado esta bendición que un día te llegó a ti, me llegó a mí. Conocer al Dios amoroso, perdonador y compasivo. Pues yo quiero disponerme a decirles a ellos que si hoy se arrepienten, el Señor tendrá de ellos misericordia. Allí hay alguien, puede ser que haya alguien que nos está viendo en este momento, que siente que ha llegado muy lejos. Pero yo te quiero decir que no hay lugar más bajo que hayas caído, que la misericordia y el amor de Dios no se manifiesten en tu vida. Nosotros no estamos analizando, solamente dice que la maldad de Nínive era mucha, pero los ninivitas eran una nación idólatra, eran una nación perversa, eran una nación que no tenía a Dios, era una nación depravada, era una nación que no merecería que Dios la perdonara, pero Dios la perdonó. Y yo te quiero decir a ti que no importa dónde estés, Dios te puede perdonar también hoy. Si tú simplemente cambias de dirección y empiezas a hacer lo que Dios te pide que hagas,
Dios tiene de ti misericordia también. Ahora, si la historia terminara allí sería fascinante, pero la historia no termina allí. Vamos a pasar al capítulo 4 del libro de Jonás. Capítulo 4. Y en los siguientes minutos que nos quedan, vamos a detenernos allí. En el capítulo 4 del libro de Jonás, ¿qué sucedió con Jonás? ¿Qué sucedió? Cuando Jonás ve que toda la nación se arrepiente, ¿qué sucedió en este hombre? ¿Saben algo? Otro pasaje, otra parte de este capítulo que me dio mucha risa fue este. Me dio mucha risa. Y lo compartía con algunas personas y decía, yo no entiendo a este señor. Miren, yo les dije la semana pasada que para mí Jonás tenía un problema emocional, mental grave, pero aquí me lo terminó confirmando, porque todavía él, al ver toda la misericordia que Dios había manifestado con él no entendía cómo Dios podía tener misericordia con los demás. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Quiero que leas conmigo, por favor. Dice de la siguiente manera: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Se enojó porque Dios había perdonado a la gente. ¿Ah? ¿Qué cosa? Yo no sé si a ustedes les da risa, pero a mí me parece risible. Si hoy yo salgo y predico y con el mensaje que doy la gente se arrepiente, digo, Señor, qué bendición. Qué bueno, qué maravilloso eres. Me siento feliz. Pero este hombre se enojó con Dios porque Dios se arrepintió del castigo que había dicho que le iba a dar a los ninivitas. Dice, y Jonás se enojó. Así que oró a Jehová. Enojado, ¿verdad? Está orando enojado. Yo no sé cuántos de ustedes han orado enojado con Dios, pero este señor estaba enojado con Dios y así estaba orando. ¿Ah? ¿Qué cosa? Y estaba enojado con Dios y dice, se enojó y oró a Jehová y le dijo, ¡ah, Jehová! ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Pero en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Este pasaje a mí me encanta. Y me encanta porque me lleva a analizar muchísimas cosas. Número uno, Jonás no desconocía tanto a Dios, ¿saben? Porque Jonás da características de Dios, que ese es Dios. Fuerte, misericordioso, compasivo, tardo para airarse y grande en misericordia y bondad. Jonás lo conocía, pero también me lleva a pensar estos versículos que leí, que Jonás no estaba arrepentido de todo corazón. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Jonás ahora le recrimina a Dios, le dice, mire, ¿sabe por qué? Por eso yo no quería ir, porque yo sabía cómo era usted. O sea, después de haberse visto casi muerto en el vientre del pez, este señor, yo dije, no, es una nueva criatura. O yo no sé si usted lo pensó, es una nueva criatura, este es un nuevo hombre, este es un cristiano renovado. Pero no, señores, no, señores, este señor todavía seguía en su necedad y enojado con Dios. Y le dice a Dios los atributos de Dios porque lo conocía, pero en vez de decir, Señor, yo sabía que si yo iba, perdóname, Señor, por no haber ido al principio, pero ahora me doy cuenta que tú eres un Dios perdonador, misericordioso. Señor, gracias porque amas al pecador, gracias porque has perdonado a los ninivitas. Hoy ya no somos solo nosotros, sino que hay más personas que te temen y te obedecen. Hermanos, Dios ha dejado la salvación para el mundo. Por eso Juan 3:16 dice, que usted se lo sabe de memoria, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. El pueblo de Dios no está cerrado. Hay gente que aún no conoce a Dios, que hoy Dios los está llamando a arrepentirse y a ser parte de este pueblo maravilloso, que un día no muy lejano le verá venir en gloria y vivirá con él por los siglos de los siglos. Usted y yo somos sus instrumentos. Pero hay algo que a mí me deja un sinsabor, pero también no quiero ser como Jonás. Quiero que se me quite ese sinsabor. Porque si yo hubiera sido Dios, le doy una bofetada a Jonás. Yo le digo, cállate. ¿Y sabe por qué? Porque los seres humanos somos así. Le sacamos en cara a los demás a veces los favores que les hacemos. Yo le hubiera dicho, Jonás,
discúlpame, no entiendo por qué estás enojado. Si en este momento deberías de haber ya estado triturado por el pez. Y yo tuve misericordia de vos. Y ahora vos me venís a salir a mí con este cuento, Jonás. Yo no te logro entender. Pero ¿saben algo? Aún en medio del enojo de Jonás, y aún Jonás poniéndose rebelde contra Dios, Dios sigue teniendo. Yo entiendo, ¿saben qué entendí a la conclusión que llego de este capítulo, de este libro de Jonás? Es que la misericordia de Dios no se manifiesta tanto con Nínive, sino que se manifiesta con Jonás. Dios manifiesta más muestras de misericordia con Jonás que con Nínive, porque a Nínive se le fue y predicó una vez un mensaje y se arrepintió. Pero a Jonás se va de rebelde, Dios lo rescata, lo saca, le da una nueva oportunidad, lo vuelve a comisionar en su misión y ahora vuelve y se enoja y Dios vuelve a manifestar su misericordia con él. Hermanos, cuando ustedes leen versículo 5, Jonás salió de la ciudad porque estaba enojado, de la ciudad y acampó hacia el oriente. Capítulo 4, versículo 5. Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería con la ciudad. Todavía Jonás no había entendido que Dios dijo, ya no la voy a destruir. Él todavía en su corazón, me imagino Jonás ahí, ¿verdad? Frotando las manos. Ya casi viene el fuego del cielo y consume toda esa gente. Yo he escuchado mucha gente, a veces aún cristianos, decir, uy Señor, elimínalos, elimínalos. No. Perdóneme, pero eso no es cristianismo. El Dios de la Biblia es un Dios de misericordia. Yo no puedo creer que Dios se goce en ver sufrir al ser humano. Yo no creo que Dios, es que Dios está permitiendo este coronavirus y la gente se está muriendo. Hermanos, las cosas que están sucediendo en el mundo, sí, Dios quiere llamar la atención. Pero Dios no es el causante del sufrimiento, el dolor y el pecado. Cuando entró el pecado al mundo, cuando Satanás le robó este mundo a nuestros primeros padres, fue que entró el dolor, el pecado y el sufrimiento. Dios no es el causante del sufrimiento. No crean que Dios se goza con los miles y millones de personas que están muriendo en el mundo. No crean que Dios se goza con que, ay, subimos a 1000 los infectados. Seguro Dios dice, vea, para que... No, Dios no es, ese no es el Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Y ese no debe ser su Dios tampoco. Y si usted como cristiano cree que Dios se goza en el ver sufrir al ser humano, permítame decirle que usted tiene que bautizarse de nuevo. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de misericordia. El Dios de la Biblia es un Dios de perdón. El Dios de la Biblia es un Dios de amor. Y el libro de Jonás así lo hace ver. Hermanos, Dios tuvo misericordia con Jonás. Jonás esperando a ver qué va a pasar. Se va a destruir la ciudad. Y el versículo 6 dice, entonces Jehová Dios puso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y le librara de un malestar. Jonás se alegró mucho, porque a veces creemos que Dios solo con nosotros, ¿verdad? Dios, vea, se va, se pone allá afuera en la ciudad, hace su enramada, pero el sol le llegaba y Dios dice, ay Jonás, hijo mío, entiende, hijo mío, yo te amo a ti como amo a los ninivitas. Yo te amo a ti como amo. Y Dios te dice a ti esta mañana, yo te amo a ti, querido hijo, que dice ser cristiano, como amo a aquel que está tirado en un caño en este momento. Yo te amo a ti, querido hijo, como aquel joven que está hundido en las drogas. Yo te amo a ti, querido hijo, como aquel que se burla de mí todavía. Yo te amo igual a ti que a él. Yo te amo, porque Dios ama al mundo. Dios ama al pecador. Por eso dio todo por el mundo entero. Y Dios le dice, pero no importa que estés enojado. Yo aquí veo como un papá, yo que soy padre, como un papá cuando sus hijos de repente se rebelan de momento, pero usted los ama. Y que a veces algún hijo le dice, papi, yo no lo quiero, porque uno lo regaña. Pero uno sabe que ellos lo aman. Y de repente usted llega y le da un abrazo y le dice, hijo, yo sé que me dijiste esto, que no te voy a negar, que me dolió un poquito en mi corazón, pero yo te amo. Yo te amo, yo estoy aquí para darte amor. Es que Dios no da amor. Los seres humanos damos amor. Dios es amor. De Él no puede salir otra cosa que no sea amor. Y ese es el Dios que yo quiero en esta mañana que quede con nosotros. El Señor dice, hijo, te enojaste, ahora te voy a cubrir la cabecita para que no te enfermes. Pero seguí enojado. Y lean conmigo, por favor, versículo 7. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció
que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces deseaba la muerte. Seguía volviendo con esos pensamientos suicidas, ¿verdad? No olviden que ya había tenido pensamientos suicidas cuando le dijo a los hombres de la barca, tírenme. Solo por no hacer lo que Dios había dicho. Ahora vuelven esos pensamientos. Me quiero morir de la cólera que tenía. Me da gracia a este señor. Me da mucha gracia. Versículo 8. Pero Dios dijo a Jonás. Y miren lo que Dios. Miren un papá hablando con tanta compasión. Mire, Dios le dijo. Tanto te enojas por la calabacera. Y miren lo que Jonás le responde. Mucho me enojo. Hasta la muerte. Imagínense, hermanos. ¿Qué tipo más soberbio? ¿Qué tipo más, no sé, igualado, no? Dios le dice, Jonás, tanto te enojo. Sí me enojo y mucho. Versículo 10. Entonces Jehová dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y hay muchos animales. Qué lindo Dios. Jonás, ¿cómo yo no voy a tener misericordia? Jonás, ¿cómo yo no voy a tener misericordia, Jonás? Jonás, esa gente es ignorante. Si ellos se burlan de mí es porque no me conocen. Si ellos no me obedecen es porque nunca han escuchado. Jonás, pero ¿cómo yo no voy a tener misericordia? Tú te enojas por algo que tú ni siquiera hiciste. Pero yo que soy el creador del ser humano, yo que lo hice y que sé que el pecado es el que lo ha alejado de mí, ¿cómo yo no voy a tener misericordia, Jonás? Permíteme decirte, Jonás, que esa gente es ignorante, que ellos no saben para dónde ir. Por eso te envié a ti para que les muestres cuál es el camino. Y yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ellos necesitan conocerme. Ellos necesitan. A mí me da tristeza cómo termina la historia de Jonás, porque aparentemente este señor terminó enojado. Pero yo te dije ahora que tú y yo hemos sido llamados a cambiar el final de esta historia. Puede ser que te has enojado con Dios. Puede ser que no quieras cumplir. Pero yo hoy te quiero hacer una invitación. Por favor, alégrate. Porque hoy no hay 120,000. Hoy no hay 120,000. Hoy hay millones de personas que no han escuchado del amor de Dios. Y tú y yo somos llamados a decirles que el Señor viene pronto y que por lo tanto deben de arrepentirse. Te pregunto en esta hora, querido hermano, querido amigo, ¿estás dispuesto a cambiar la historia del libro de Jonás, del final del libro de Jonás? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor en esta hora, Señor, estoy feliz porque tú todavía tienes misericordia de este mundo? Estoy feliz porque me quieres usar a mí como tu instrumento de bendición. Vamos a escuchar este canto y después de este canto vamos a volver para finalizar con una oración y poner nuestras vidas en las manos del Señor. Que Dios te bendiga. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús. Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús.
qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenal salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Queridos hermanos, de verdad que es un privilegio poder servir a Dios, poder escuchar su voz, poder decirle, Señor, aquí estoy, úsame como tu instrumento, y cambiar el final de la historia del libro de Jonás, cambiarlo porque Dios ha tenido misericordia con nosotros. Yo te puedo decir hoy que Dios conmigo ha tenido mucha misericordia. Dios ha sido maravilloso conmigo, me ha perdonado y yo quiero ser su instrumento de bendición para otros. Dios tuvo misericordia con Nínive, tuvo misericordia con Jonás y la tiene contigo también. Tuvo misericordia de los animales que estaban también, que se menciona. Yo quiero en esta hora orar para que tú ahí donde estás, si así lo deseas, ponerte de rodillas, ponerte en pie, cerrar tus ojos y poder decirle a Dios conmigo, Señor, perdónanos primero, perdónanos porque puede ser que no hemos hecho lo que tú nos has pedido que hagamos. Pero también decirle, Señor, gracias por darme esta nueva oportunidad de convertirme en tu instrumento de bendición. Ahí donde estás, si es tu deseo, yo te voy a invitar a que inclines tu rostro y puedas orar con nosotros. Padre, gracias. Gracias porque tú eres el Dios de las oportunidades. Y así como tuviste misericordia con Jonás, con Nínive, así, Señor, sigues teniendo misericordia de este mundo y de cada uno de nosotros. En este momento, Señor, te pedimos perdón si en algún momento no hemos sido tus instrumentos de bendición. Pero también te agradecemos por darnos la oportunidad hoy de convertirnos en voceros de esperanza. Gracias por tu amor y tu bondad. Bendiga a cada familia ahí donde se encuentra, a cada hermano, a cada niño, a cada adulto, a cada persona, Señor, que aún aunque no profese nuestra fe, ha sacado el tiempo para escuchar tu palabra. Que tu bendición llegue a cada hogar que se está conectando en este momento con nosotros. Gracias por amarnos y bendecirnos. Danos un resto de sábado en tu presencia, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy sí quiero decirles que hoy es Santo Sábado. Hoy es sábado de Semana Santa, pero es Santo Sábado. Este es el verdadero día santo, es el día del Señor. Que Dios pueda bendecirles. No olviden, nosotros estamos transmitiendo para ustedes, estamos transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo nuestros cultos regulares, cultos de domingos. Ahí ustedes pueden meterse a nuestra página, van a ver los horarios de 5, el culto de domingo,
y van a ver el horario del culto de miércoles, culto de oración y testimonio a las 7 de la noche. Estamos compartiendo con ustedes y como ya ustedes lo ven, los sábados estamos transmitiendo con ustedes desde las 9 hasta mediodía, estamos con ustedes. Que Dios les pueda bendecir, que pasen un resto de sábado ahí compañía de sus seres amados, disfrutando esa compañía del Señor en cada uno de sus hogares. Que Dios les bendiga en esta hora.